Hola, esta es una videolectura de un post que se compartirá en el sitio comunitario de Gopher Latam. Eh, Como tal, está basado en una vieja publicación de un creador de lenguaje de Go. Como tal, los puntos que se retomaron para explicar en qué consiste cada uno en sí son sobre las simplificaciones en la creación de Go. Como tal, en los creadores para apostar todo por la expresividad del lenguaje, entendiéndose como hacer más fácil y comprensiva la lectura y escritura en la creación de Go, se establecieron simplificaciones fundamentales bajo la premisa menos es más o menos puede ser más. Esto como tal de que sea más sencillo tener el dominio fundamental de Go para enfocarse más en cuestiones de optimización o temas de computación más avanzados, por así decirlo, en cierto sentido, como enfocarse en la estructura de datos y algoritmos, enfocarse en la concurrencia, enfocarse en retos computacionales, sin preocuparse mucho en ahondarse más en tantos temas específicos sobre la expansión de tantos temas relacionados al conocimiento del lenguaje. Aquí como tal una nota que dice que en el transcurso de los años alguno u otro punto puede variar o haber derivado en otros cambios, ¿no? Lo que es la evolución del lenguaje desde su creación. Como tal, las simplificaciones que hay son 35. Originalmente solamente se enunciaba el- la simplificación como tal, pero no había explicación en qué consiste cada una, que es lo que se trata de compartir en este video, video lectura. Como tal, la primera simplificación se puede leer como que se refiere sintaxis regular, no necesita una tabla de símbolos para analizar. Se refiere a una sintaxis del lenguaje de programación que es predecible y coherente, lo que facilita el análisis de código sin necesidad de una tabla de símbolos compleja. Puede ser que esta simplificación esté relacionada con el hecho de la rápida ejecución y compilación del mismo lenguaje. Y la siguiente simplificación se refiere a la recolección de basura, que solamente se consideró la recolección de basura integrada en el funcionamiento del lenguaje. Es un proceso automático en el que el sistema de ejecución de un lenguaje de programación gestiona automáticamente la memoria, liberando objetos que ya no son necesarios. Como tal, la recolección de basura viene de manera predeterminada, aunque igual se pueden establecer ciertos valores que rara vez son necesarios. La siguiente simplificación. No hay archivos de encabezado. En algunos lenguajes de programación como C y C++, los archivos encabezados, los archivos con terminación o extensión .h se utilizan para declarar funciones, tipos y variables que se comparten entre varios archivos fuentes, los archivos sobre los cuales se codifica como tal y que recurren a estos archivos de encabezado. En Go no se utiliza archivos de encabezado.
Es decir, se simplificó que no se requiera ese tipo de característico funcionamiento que hay en otros lenguajes. Es que sigue dependencias explícitas. Se refiere a tener que especificar claramente las dependencias que un módulo de software tiene con otros módulos en lugar de depender de importaciones implícitas o automáticas. Es como tal que todo lo que se requiere usar esté declarado en el archivo de código que se esté realizando. Los imports como tal, digamos que la excepción tendría que ser con el identificador blanco o la importación con el guión bajo, que no viene siendo un caso que, aunque no se use como tal lo que se requiera de un módulo externo, genera un comportamiento en el uso de esa declaración de importación. Pero como tal, fundamentalmente todas las dependencias, paquetes o módulos que se necesiten tienen que ser declarados explícitamente o específicamente dónde van a ser usadas para poder ser instanciadas, llamadas a su uso. Lo siguiente se podría decir que es una situación, un caso que a veces se ve como un tema a discusión, un tema a resolver en las comunidades cuando algún, algún programador se presenta con esta situación y no sabe cómo incurrió en ese problema. Y ya pues se genera una discusión de cómo pudo haberlo provocado y cómo podría solventarlo, ya en usuarios o reestructurar cómo está organizado el código. Aquí como tal se refiere a una restricción en la cual dos o más módulos dependen uno del otro de manera circular, lo cual puede causar problemas de compilación y diseño de software. Como tal, lo que comenté antes está relacionado a este último, al diseño de software. La siguiente simplificación. Las constantes son solo números. Esto se podría decir que en el nivel más bajo, las constantes solamente se pueden interpretar primitivamente como números. En Go las constantes pueden ser cualquier tipo de valor constante, no solo números, pero aquí se hace referencia específicamente a que las constantes pueden ser valores numéricos. La siguiente simplificación. Int y int32 son tipos distintos. En Go, int y int32 son tipos de datos distintos, aunque int es una palabra clave para un tipo de entero de tamaño variable en función de la arquitectura. Int32 es específicamente un tipo de entero de 32 bits. Es decir, que uno puede inferir como tal. El int32 es un tipo que se puede inferir dependiendo de la arquitectura del sistema operativo. Y int32 como tal es un dato específico, uno que se puede inferir o interpretar.
La siguiente simplificación es el caso definido de las letras establece la visibilidad, lo que tiene que ver con que en Go los nombres de variables, funciones y tipos que comienzan con una letra mayúscula son visibles fuera de su paquete, exportados, mientras que los nombres que comienzan con una letra minúscula son privados y solo visibles dentro del paquete. Es decir, que desde esta simplificación está definido ese tema de cómo manejar esa parte de qué es público y qué es privado, como tal. En el nombrado se define esa simplificación. La siguiente simplificación: métodos para cualquier tipo, no clases. En Go puedes definir métodos en cualquier tipo de datos, no solo en clases o estructuras. Esto hace utilizando receptores, que son como lo que normalmente se conoce como receiver methods, este, pero normalmente se ve relacionado a las estructuras definidas por el programador. La siguiente simplificación: no hay herencia de subtipos, no hay subclases. En Go no hay concepto de clases ni herencia de subclases como en lenguajes orientados a objetos tradicionales. En su lugar se utilizan interfaces para lograr lo, lo que es el polimorfismo. Es decir, aquí hay otra simplificación que puede decirse que simplifica cómo puede interpretarse Go como un lenguaje orientado a objetos. Es- digamos, sería una simplificación que va contra lo tradicional. La siguiente simplificación: inicialización a nivel de paquete y orden de inicialización bien definido. En Go las variables globales en un paquete pueden ser inicializadas con valores constantes o mediante funciones de inicialización definidas en el mismo paquete. La inicialización se realiza en un orden específico. Es decir, que el orden en que se declaran ciertas cosas tiene un orden específico, tanto ya sea en el orden que sean declaradas su inicialización, igual pues se realizará en cierto orden. La siguiente simplificación: archivos compilados juntos en un paquete. En Go todos los archivos fuentes de un paquete se compilan juntos en un solo paquete. No hay archivos de encabezados ni una separación física en la declaración y la definición de las funciones y tipos.
Es decir, esta simplificación tiene que ver en cómo se construye el binario como tal, cómo se comporta los archivos de código sobre los paquetes. La siguiente simplificación. Las variables globales a nivel de paquete presentadas en cualquier orden. Las variables globales en un paquete de Go pueden ser declaradas y definidas en cualquier orden dentro del archivo fuente del paquete. Es decir, tienen o no tienen algún tipo de restricción de donde puedan ser definidas y llamadas no afecta. La siguiente simplificación. No hay conversiones aritméticas, las constantes ayudan. En Go, las conversiones automáticas entre tipos numéricos no se realizan implícitamente, lo que ayuda a evitar errores y promueve una mayor precisión. Es decir, todo esto tiene que ser de manera explícita, de manera claramente visible y, y vista en el código. La siguiente simplificación. Las interfaces son implícitas, no hay declaración de implements. En Go no necesitas declarar implícitamente que una estructura o tipo implementa una interfaz. Si una estructura implementa todos los métodos de una interfaz, se considera que implementa automáticamente esa interfaz. Es decir, que implícitamente se debe seguir como cierta regla. De hecho, si esa regla no se cumple, va a haber una alerta al ejecutar o compilar el programa. Ya es, pues, lo de la declaración de implementaciones, pues, se simplifica en el sentido de que hay menos verbosidad, menos, menos que escribir en código, solamente que se tiene que seguir esa regla implícita de cómo debe cumplirse que todos los métodos de una interfaz hayan sido correctamente declarados. La siguiente simplificación. Incorporación o anidamiento, se puede decir, sin promoción a clase, a superclase. En Go puedes embeber un tipo de estructura dentro de otro, lo que permite la composición de objetos. Sin embargo, no hay promoción automática de métodos como en algunos otros lenguajes orientados a objetos. Es decir, que antes se puede anidar un tipo de estructura entre otro, pero los métodos como tales de esas estructuras no se vinculan o no se relacionan de manera directa o automáticamente al objeto que va a contener esas.
estructuras anidadas o incorporadas. Se podría entender de ese modo. La siguiente simplificación. Los métodos se declaran como funciones sin ubicación especial. En Go, los métodos se declaran dentro del cuerpo del paquete junto con otras funciones. Y esta simplificación está relacionada a la siguiente simplificación. Los métodos son solo funciones. En Go, los métodos son simplemente funciones que toman un receptor como su primer argumento, como que es la forma de diferenciar en Go cuál se puede interpretar como un método de una función, pero como tal ambos son dos tipos de funciones. O en general son funciones como tal. La siguiente simplificación. Las interfaces son solo métodos. Se puede decir que no datos o sin datos son como métodos vacíos en Go. Las interfaces se componen solo de una lista de métodos que los tipos que las implementa deben proporcionar. Se puede entender así como tal la lista de métodos relaciona las estructuras que deben de implementar y se deben relacionar a esa interfaz que digamos que la debe de listar o indexar por así decirlo. Se puede entender. La siguiente simplificación. Los métodos coinciden solo por nombre, no por tipo. En Go, dos métodos diferentes en dos tipos diferentes pueden tener el mismo nombre sin conflicto, siempre y cuando se apliquen a tipos diferentes. Es decir, que pues pueden existir en una misma es- parte o espacio de código métodos iguales y no generarán conflictos siempre y cuando pertenezcan a un tipo de datos diferente o a alguna estructura definida por el programador que sea diferente, es decir, que sean otro tipo de datos, estructura de datos. No genera conflicto que tengan nombrados métodos iguales. La siguiente simplificación. No hay constructores ni destructores. En Go no hay métodos especiales para la inicialización o destrucción de objetos, como en algunos lenguajes orientados a objetos. En su lugar se utilizan funciones de inicialización y limpieza según sea necesario. Es decir, esto se tiene que hacer de manera personalizada o a mano, se puede decir. Se tiene que hacer de manera independiente, no es proporcionada por el lenguaje. La siguiente simplificación. El posincremento y el postdecremento son declaraciones, no expresiones. En Go, los operadores de posincremento y postdecremento se consideran declaraciones independientes y no pueden usarse como parte de expresiones más grandes.
es decir, tienen un comportamiento y uso único, son específicamente para realizar ese tipo de realización de post-incremento e incremento como tal al declararse. Ok, y la siguiente simplificación: no hay preincremento ni decremento en Go. Los operadores de preincremento y predecremento no están disponibles. Es decir, esta simplificación, o mejor dicho, esta carencia o sí, como tal, esta simplificación consiste en que no se consideró necesario incluir este tipo de cosas como en sentido contrario al, al post y post decremento. No se consideró añadir la siguiente simplificación. La asignación no es una expresión. En Go, la asignación de variables no devuelve un valor, por lo que no se puede utilizar como parte de una expresión más grande. Por ejemplo, x igual a y no devuelve ningún valor. Este simple ejemplo, pues solamente, pues como tal, toda la parte donde se realiza alguna asignación de valor no se traduce en que sea una devolución de valor que pueda ser reutilizada como tal. La siguiente simplificación: orden de evaluación definido en la asignación llamada de función sin punto de secuencia. Se refiere al hecho de que en Go el orden en el que se evalúan las expresiones dentro de una asignación o llamada de función está bien definido y no hay un punto de secuencia como en otros lenguajes donde el comportamiento puede ser ambiguo. Es decir, que este comportamiento se realiza o fue estrictamente definido. Es decir, que se simplificó el hecho de que tenga un orden estricto. La siguiente simplificación:
aritmética de punteros. En Go no se puede permitir no se permite realizar operaciones aritméticas directamente en punteros, como en otros lenguajes, pues dígase C o C++. Es decir, se simplificó o se evitó la realización de ese tipo de cosas o operaciones con punteros. La siguiente simplificación. En Go, bueno, la memoria siempre está inicializada a cero. En Go la memoria asignada se realiza siempre con cero, lo que significa que las variables y estructuras de datos se inicializan automáticamente a sus valores cero por defecto. Ahora la siguiente simplificación. Legal tomar la dirección de una variable local. En Go es perfectamente válido tomar la dirección de una variable local y pasarla a funciones o devolverla como un valor, sin preocuparse por el tiempo de vida de la variable. Esto tiene, como se menciona, que ver con el manejo de referencia de memoria local. Tendría que ver con uso del tema de punteros o paso de valor. O la siguiente simplificación. No hay this en métodos. A diferencia de otros lenguajes orientados a objetos, en Go no hay una palabra clave this para referirse al receptor en los métodos. En su lugar se utiliza el nombre del receptor como como el primer parámetro de los métodos. La siguiente simplificación. Pilas segmentadas. Go utiliza pilas segmentadas para manejar la memoria de forma eficiente, lo que permite una mejor gestión del espacio de la pila en situaciones de concurrencia y recursión profunda. Es decir, se simplificó esta característica relacional fundamental de la concurrencia. La siguiente simplificación. No hay const u otras anotaciones de tipo. En Go no hay una palabra clave const que sea como en otros lenguajes de programación. Además, las anotaciones de tipo no son necesarias ya que el compilador puede inferir el tipo de manera automática. Se podría entender que el, la definición de constante o sí, el const, declaración de constante, o la denominación de constante en Go como tal, eh, ¿cómo decirlo? Solamente está ligada a ciertos valores de manera determinada o básico o primitivo en el lenguaje. No tiene que relacionarse con otro tipo de valores. Solamente está como delimitada a ciertos
a ciertos tipos. Por ejemplo, no se puede definir una constante que provenga de la declaración o llamada de una función. Es decir, igual una función puede denotar o retornar un tipo de valor, pero no es válido para que se pueda determinar o declarar una constante. Bueno, la siguiente simplificación. No hay plantillas. A diferencia de algunos lenguajes como C++ que tienen plantillas, Go no proporciona un mecanismo de plantillas para la generación de código genérico. Esto puede ser que tampoco sea considerado actualmente, aunque ya se incluyó lo que son genéricos en el lenguaje. La siguiente simplificación. No hay excepciones. Go no utiliza excepciones como mecanismos para manejar errores excepcionales. En su lugar, se prefieren los valores de retorno de error explícitos. Ya el clásico if error diferente de nil. La siguiente simplificación. Strings, slice y map incorporados. En Go, los tipos string, slice y map son tipos de datos incorporados en el lenguaje y proporcionan funcionalidad para manejar cadenas, listas dinámicas y mapas respectivamente. Y la última simplificación. Comprobación de límites de array. En Go se realizan comprobaciones de límites de array en tiempo de ejecución para asegurar que no se acceda a índices fuera del rango válido del array, lo que ayuda a prevenir errores de segmentación y otros problemas relacionados con el acceso fuera de límites del array. Esto se puede ver en otro lenguaje y también aquí, como tal, siempre este último es absolutamente necesario. Y la fuente de referencia aquí se incluye. Eh, Como tal, esto es una pequeña porción de esta referencia en la cual se fue en detalle sobre qué consiste cada una de las simplificaciones. Y eso sería todo de esta lectura.